Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy interesante, lo nuevo en Excel, la celda de enfoque. Esta semana me topé justamente con esta actualización de Excel, donde encontré una alternativa interesante que te va a permitir, a través del menú, en la opción Vista, vas a encontrar esta alternativa nueva que se llama celda de enfoque, que te permite justamente seleccionar de una data una celda, y al seleccionar esa celda, tanto la fila como la columna van a estar resaltadas. Y todo aquello lo vamos a trabajar con un caso práctico en Excel 365. Esto va a estar muy interesante. Bien, les comento la situación. ¿Cuál es el caso práctico? Inicialmente, como les comentaba, teníamos una data convencional, tenemos diferentes campos, información, y luego, utilizando esta celda de enfoque, van a ver ustedes que es una forma muy práctica, sin muchas fórmulas, ni siquiera macros, sino directamente podemos ubicarnos en una celda y la fila y la columna se van a resaltar de esa data. Esto va a estar muy interesante. Y no solamente eso, vamos a aprender unos trucos que le va a permitir perfeccionar esta nueva función de Excel. Bien amigos, continúen con nosotros para comentarles la solución. Bien amigos, continuamos. Esta nueva característica de Excel que les comentaba en la introducción, la vamos a ubicar en el menú, en la opción Vista, y dentro de Vista aparece justamente esta nueva característica que se denomina celda de enfoque. En celda de enfoque podemos trabajar acá diversas opciones hasta cambiar el color. Vamos a también a ver este tema. Otra alternativa también es que celda de enfoque, si yo le doy botón derecho, lo puedo agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Por ejemplo, en mi caso yo ya lo tengo activado como una herramienta de acceso rápido para poder ubicarlo mucho mejor. También es importante indicar que esta nueva característica de Excel es para los usuarios que tengan una cuenta de Excel 365 y están en el canal beta. Yo, por ejemplo, tengo la versión 24.10.18.12.20.000. ¿De acuerdo? Esa es la versión nueva que tenemos en Excel. Pero repito, este es para los usuarios insider. Y tienes que tener Excel 365. Bien, con esa explicación y esa introducción vamos al tema. Acá tengo una data cualesquiera, tengo el campo nombre, la fecha del orden, el contacto, el teléfono, la ciudad, el estado, el correo electrónico y la categoría de ese cliente. Y quisiéramos hacer eso, hacer una celda de enfoque. Te puedes ubicar en cualquier posición, por ejemplo acá, activas desde Vista, celda de enfoque, activas, y automáticamente cada vez que tú te ubiques en una celda cualesquiera, activa justamente la columna y la fila. Supongamos que quisiéramos ubicarnos por acá, ¿se dan cuenta? O un nombre en particular, perfecto, podemos cambiar, podemos ubicarnos en un correo electrónico, perfecto, ¿se dan cuenta? Y también podríamos matizar esto cambiando el color. Supongamos que ahora quiero trabajar con este color, ¿se dan cuenta? Interesante, ¿no? Y no solamente esto, sino que también lo podríamos trabajar dentro de una tabla de datos. Si tuviéramos la información yo como una tabla de datos, también la lógica se mantiene. ¿Se dan cuenta? Ahora, acá viene una característica también, un truco muy particular. Tú podrías marcar un bloque, y al marcar ese bloque con la tecla Tab, podemos movernos y desplazarnos dentro de ese bloque. ¿Se dan cuenta? Ese es un truco particular de esta nueva característica de Excel. Por acá también lo podríamos hacer. Marcamos este bloque, supongamos, decimos Tab y va apareciendo diferentes opciones dentro de ese bloque que hemos marcado. ¿Qué les parece, amigos? Entonces, como ven ustedes, esta nueva característica de la celda de enfoque lo puedes utilizar tanto como una data convencional como una tabla de datos. Interesante, ¿no? También una característica fundamental es que tú puedes desactivar esta celda de enfoque simplemente dándole clic en la posición anterior. ¿Se dan cuenta? Lo activas, lo desactivas. Lo activamos. Perfecto. Bien amigos, espero que todos los aportes hayan sido de vuestro interés. Gracias.